Abre el grifo, llena un vaso y bébetelo. Parece agua, sin más, transparente, sin sabor raro, pero esa agua que sale del grifo no es una sustancia pura. Lleva disueltos minerales, algo de cloro, incluso un poco de aire. Es una mezcla, aunque no lo parezca a simple vista. Y si casi todo a tu alrededor es una mezcla, ¿cómo ordenamos toda esa materia tan distinta entre sí? La química empieza por clasificarla en dos grandes grupos: sustancia pura o mezcla. Y si es una mezcla, hay una segunda pregunta que hacerse: ¿es homogénea o heterogénea? Y una vez sabes clasificar una mezcla, puedes hacer algo más con ella: separarla en los componentes que la forman. En este capítulo vas a ver las dos cosas, en orden. Primero, cómo se clasifica la materia y después, cómo se separa una mezcla en lo que la compone. Empecemos por la sustancia pura. Tiene una composición fija, siempre está formada por el mismo tipo de partículas, en la misma proporción, sin excepción. Por eso tiene propiedades características que no cambian, como su punto de fusión o su punto de ebullición, la temperatura a la que hierve. El agua destilada, el oro, la sal pura o un gas como el oxígeno son sustancias puras. Y aquí está la clave que lo explica todo. Una sustancia pura no se puede separar en otras más sencillas usando métodos físicos como filtrar, calentar o dejar reposar. Calienta oro puro y seguirá siendo oro. Fíltralo y seguirá siendo oro. No hay manera de partirlo en dos sustancias distintas sin cambiar su propia naturaleza. Una mezcla es distinta. Es la unión de dos o más sustancias en una proporción que puede variar. Puedes preparar un vaso de agua con mucha sal o con poca sal, y en los dos casos sigue siendo agua con sal, solo cambia la cantidad. Y dentro de la mezcla, cada componente sigue siendo lo que era. La sal sigue siendo sal, aunque esté disuelta. Por eso, una mezcla sí se puede separar en sus componentes, y además usando solo métodos físicos, sin reacciones químicas, sin romper ni crear sustancias nuevas. Como cada componente conserva su propia identidad dentro de la mezcla, solo hace falta encontrar la propiedad adecuada para separarlos. Y eso lo vemos dentro de un momento. Practica un segundo contigo mismo. El aire que respiras, ¿sustancia pura o mezcla? Es mezcla, nitrógeno, oxígeno y otros gases, todos juntos. Y un lingote de oro puro, sustancia pura. La pregunta que te tienes que hacer siempre es la misma: ¿su composición es fija o puede variar? Esta distinción no se queda en la teoría. Saber si algo es una sustancia pura o una mezcla es el primer paso para decidir si tiene sentido intentar separarlo en algo más simple o si ya no se puede ir más allá. Por ejemplo, no tiene sentido intentar separar el oro en algo más sencillo, pero sí tiene sentido preguntarte cómo separar la sal del agua de mar. Así que, volviendo al principio, aquella agua del grifo no era una sustancia pura. Llevaba disueltos otros componentes en una proporción que ni siquiera es siempre la misma de un sitio a otro. Es una mezcla. Pero no todas las mezclas se ven igual. Fíjate en dos mezclas muy distintas entre sí: un vaso de agua con sal disuelta y una ensalada con lechuga, tomate y aceitunas. Las dos son mezclas, pero no se parecen en nada, así que algo más, aparte de ser mezcla, las distingue. El agua con sal es una mezcla homogénea. Tiene un aspecto uniforme, una sola fase, y no distingue sus componentes ni a simple vista ni con microscopio. El aire que respiras y el acero también son mezclas homogéneas, por la misma razón. El caso más típico de mezcla homogénea es la disolución, y le vamos a dedicar el próximo capítulo entero. La ensalada, en cambio, es una mezcla heterogénea. Ves perfectamente la lechuga, el tomate y la aceituna,
cada uno por su lado, sin mezclarse de verdad. Hay varias fases distintas a la vista. El agua con aceite, el granito o el agua con arena son heterogéneas por esa misma razón. La prueba está en mirar bien. Si distingues los componentes, aunque sea con lupa o con microscopio, la mezcla es heterogénea. Si por más que mires ves todo igual, sin ningún corte ni frontera, es homogénea. Esa diferencia es justo lo que más se pregunta en el examen y es también la pista que vas a necesitar dentro de un momento para decidir qué método usar cuando toque separar la mezcla. Ahora que ya sabes clasificar la materia, vamos con la segunda parte del capítulo, separar una mezcla. Y la idea central es esta, apúntatela. Cada método de separación aprovecha una única propiedad distinta de los componentes. Encuentra esa diferencia y ya tienes tu método. El primero es la filtración. Separa un sólido que no se disuelve de un líquido, aprovechando el tamaño de las partículas. Usas un embudo con papel de filtro que deja pasar el líquido pero retiene el sólido, porque sus partículas son más grandes que los agujeros del papel. Así separas la arena del agua. El mismo principio funciona en tu propia cocina. El filtro de papel del café retiene los pozos y deja pasar el café líquido, y el colador que usas para escurrir la pasta hace exactamente lo mismo, aunque ahí los agujeros son mucho más grandes. El segundo es la decantación. Separa dos líquidos que no se mezclan, como el agua y el aceite, aprovechando la densidad, lo denso que es cada uno, es decir, cuánta masa cabe en el mismo volumen. El aceite es menos denso, así que queda arriba, y el agua, más densa, se queda abajo. Con un embudo de decantación, abres la llave de abajo y sacas primero el agua, cerrando antes de que llegue el aceite. La decantación también sirve cuando un sólido se posa en el fondo de un líquido, como la arena en un agua turbia. Ahí no usas el embudo, sino que la dejas reposar y viertes con cuidado el líquido limpio por arriba, dejando la arena en el fondo. El tercero es la destilación. Separa el líquido de una disolución de lo que lleva disuelto, o separa dos líquidos con distinto punto de ebullición. Se calienta la mezcla. El líquido que hierve a menor temperatura se evapora primero y después se enfría y se condensa aparte. Así se saca agua pura del agua salada y con el mismo método se separa el alcohol del agua en una disolución, porque el alcohol hierve antes y se evapora primero. Y una curiosidad que te llevas a la cocina. El baño María, esa forma de calentar algo al ponerlo dentro de otro recipiente con agua caliente, lleva el nombre de María la Judía, una alquimista que vivió hace casi 2000 años y a quien se atribuyen algunos de los primeros aparatos para destilar. Separar mezclas es un arte muy antiguo. El cuarto es la cristalización y se usa con una disolución. Aquí la propiedad que aprovechas es la solubilidad. ¿Cuánta cantidad de esa sustancia cabe disuelta en el líquido? Dejas evaporar el líquido poco a poco, normalmente al sol o con calor suave, y como cada vez hay menos líquido, llega un momento en que ya no cabe todo disuelto. Lo que sobra se va formando en cristales sólidos. Así se obtiene la sal a partir del agua de mar. La sal que estaba disuelta se queda atrás, en forma de cristales. El mismo método sirve para sacar azúcar de un almíbar muy concentrado, dejando que el agua se evapore poco a poco. El quinto es la separación magnética, y es el más directo de todos. Si uno de los componentes es magnético, con un imán lo sacas del resto sin más. Por ejemplo, limaduras de hierro mezcladas con arena. El imán atrae el hierro y la arena se queda atrás. El mismo principio a mayor escala es el que se usa en las plantas de reciclaje para separar el hierro y el acero de otros materiales, con imanes industriales mucho más grandes. Y el sexto es la cromatografía, que separa componentes que parecen inseparables, como los colores que forman la tinta negra de un rotulador.
Apoyas la mezcla sobre un papel y lo mojas. Como cada color tiene una afinidad distinta con el papel, cada uno avanza a una velocidad distinta y acaban separándose en bandas de color. El mismo experimento funciona con una hoja verde de una planta. Aunque su color parezca uniforme, la cromatografía revela que en realidad es una mezcla de varios pigmentos distintos. Fíjate en el patrón que se repite en los 6. Tamaño para la filtración, densidad para la decantación, punto de ebullición para la destilación, solubilidad para la cristalización, magnetismo para la separación magnética y afinidad para la cromatografía. Una propiedad distinta, un método distinto. Repasemos la primera mitad del capítulo. Una sustancia pura tiene composición fija y no se separa por métodos físicos. Una mezcla une varias sustancias en una proporción que puede variar y cada una conserva lo que era. Dentro de las mezclas, la homogénea tiene una sola fase, uniforme por todas partes, y la heterogénea tiene varias fases que se distinguen a simple vista. ¿Y la segunda mitad? Si es una mezcla, se puede separar, y cada método aprovecha una propiedad distinta de sus componentes: filtración, decantación, destilación, cristalización, separación magnética y cromatografía. Encuentra la propiedad que diferencia a los componentes y ya sabrás qué método usar. Con esto ya sabes clasificar cualquier mezcla que tengas delante y elegir el método adecuado para separarla en sus componentes. Pero hay un tipo de mezcla homogénea que se merece un capítulo entero para ella sola: la disolución. En el próximo vídeo vemos qué es el soluto, qué es el disolvente y cómo se calcula la concentración de una disolución. Si te ha aclarado algo que en clase se te había quedado a medias, suscríbete a la ESO en limpio y seguimos juntos con el resto del curso.